Bienvenidos una vez más a nuestro repaso de la lección desde la Iglesia Central de Tuxtla Gutiérrez. Es un gusto poder saludarles a través de este video. Cristian, bienvenido. Gracias, Johnny, igualmente bienvenido. Hermanos, estamos contentos que ya casi cerramos el año con este proyecto y nos han acompañado a lo largo de él, y sin duda alguna todos hemos sido bendecidos por este estudio, por estos comentarios, y más que nada el Espíritu Santo ha trabajado en nuestras vidas. Los invitamos a que podamos repasar en esta ocasión nuestra lección número 12 para el 21 de diciembre de 2024, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Les leeré el versículo de memoria. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Ya estamos terminando nuestro trimestre, ya estamos en la lección número 12, nos falta esta y la otra, y nada más estamos llegando a un punto culminante, es decir, a la muerte y resurrección de Jesús, al punto más álgido, al clímax del ministerio de Jesús, donde se cumple precisamente su misión. Y en esta semana vamos a estar observando y analizando precisamente momentos previos antes de que el Hijo sea glorificado. Y vamos a ver qué es la gloria. ¿Por qué? Porque en Juan 17:1 Jesús dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A qué gloria se estaba refiriendo Jesús? Esta semana hemos estudiado acerca de cómo Jesús es glorificado en la cruz. Veremos entonces los pasos previos a la gloria, y vamos a ver en un segundo tema los pasos, la gloria en la cruz, y también cómo la gloria se manifestó en la resurrección. Entonces, en estas tres secciones habremos de repasar, y yo creo que todos hemos sido conmovidos esta semana al poder repasar, pues prácticamente es la etapa de la pasión de Cristo, ver cómo se presenta ante Pilato, ver cómo es maltratado, cómo es crucificado, pero por sobre todas esas cosas, las lecciones importantes que Juan enmarca en este evangelio. Ya vimos cómo Marcos lo transmitió, sabemos cómo Mateo también proyecta, pero Juan transmite la gloria, trata de que nosotros entendamos y nos quede claro cómo la gloria es manifestada en todo el ministerio de Jesús. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio de nuestra lección, los pasos previos a la gloria, es decir, qué es lo que pasó antes de que Jesús fuera crucificado. Y es muy interesante que podamos analizar qué es lo que ocurrió momentos antes, porque es una preparación, y también es un momento muy importante porque Jesús se presenta ante Pilato, que Pilato era un gobernante que no era judío, no era creyente. Sin embargo, como ya hemos estudiado en otras lecciones, Pilato encuentra la verdad en Jesús, pero hay algo que no le permite poder aceptar la verdad que estaba viendo ante sus ojos, y empieza a ver una plática, una charla. Algo que me gusta de Juan y que hemos estudiado durante este trimestre es que presenta las pláticas, las charlas, el resultado de la presencia de Jesús. Y en este capítulo, en este apartado de Juan, podemos observar cómo hay un intercambio de preguntas entre Pilato y Jesús. La primera de ellas es directo, Pilato, porque sabía las acusaciones que el pueblo hacía. Sabía que ya se había presentado ante el sumo sacerdote y ahora se lo traían a él para que diera la orden final, la última sentencia. Y entonces le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él esperaba una respuesta, sí o un no. Y la respuesta de Jesús es lo que menos esperaba Pilato, porque le responde con otra pregunta y le dice: ¿eso lo dices por ti mismo o es acaso lo que te han dicho los demás de mí? ¿Qué es lo que tú sabes? Eso es lo que Jesús le planteó a Pilato. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú has observado? ¿Qué es lo que tienes ante tus ojos? Jesús estaba llevando a la reflexión a Pilato mismo, y precisamente empieza nuevamente esta serie de preguntas y vuelve a interrumpir Pilato y decir: ¿soy yo acaso judío? ¿Qué has hecho? Y le contesta Jesús: mi reino no es de este mundo. Y entonces también Pilato entra en esta dinámica. Dice: bueno, yo también tengo una posición que cuidar, soy un personaje importante, no voy a caer y te la devuelvo. Yo no soy judío, tú dime,
¿Qué has hecho? A ver, ¿de qué te acusan? Jesús nuevamente le responde y le dice, mi reino no es de este mundo. Confirmándole ahí que si su reino no es de este mundo, es porque Él es un rey y tiene un reino. Entonces ahí siembra otra duda en Pilato, para que la conversación no quedara truncada, sino ellos pudieran seguir. Le dice, yo para esto he nacido. Todo aquel que es de la verdad y oye mi voz, entonces cree en la verdad. Y ese era el momento perfecto en el que Pilato debía tomar esa valiosa oportunidad que el Señor Jesús le presentaba, porque tenía ante sus manos, enfrente de él, su salvación. La Biblia no especifica cuáles fueron los motivos por los cuales Pilato a lo mejor no reaccionó de una manera diferente. Sin embargo, nos deja entrever el relato de Juan que Pilato entendió que estaba ante la verdad, entendió que estaba ante Jesús, porque él lo declara inocente en múltiples ocasiones, es decir, no encuentra pecado en él, no encuentra culpabilidad en Jesús, no encuentra nada por lo cual sentenciarlo. Sin embargo, su posición social, su posición política como gobernante, su pensamiento terrenal es lo que hace que él se aferre a las cosas de este mundo y no permite que la verdad que estaba frente a él, que Jesús, pudiera cambiar su corazón. ¿Será que nosotros hemos estado en esta posición? ¿Será que no dejamos que Jesús entre en nuestro corazón por la presión de la multitud? Puede ser que muchas veces hemos incurrido en eso y sin saberlo, sin querer aceptarlo, hemos manifestado un testimonio negativo como el de Pilato. Porque la última respuesta, también en forma de pregunta de Pilato, es ¿qué es la verdad? Pero ya no necesitó una respuesta, porque la Biblia dice que inmediatamente salió convencido de que no había ninguna falta en Jesús. Y fue y se lo dice al pueblo, y la Biblia dice que hasta en 3 ocasiones les manifestó que él era inocente, que no había falla, que de qué otra forma podían hacerle, porque esta persona no tenía ninguna culpa. Sin embargo, no tuvo el valor, no tuvo la convicción para poder mantenerse firme y poder determinar que Jesús era inocente. Ahora la autoridad la tenía, porque inclusive se lo dijo a Jesús, le dijo, respóndeme porque yo tengo la autoridad para poder declararte culpable o inocente. Defiéndete prácticamente, dame razones para que te pueda ayudar. Exactamente, o sea, dame respuestas, no me vengas con más preguntas, ¿no? Pero en el diálogo fue tan efectivo el método de Jesús que de una u otra forma el Espíritu Santo tocó el corazón de Pilato de tal manera que él quedara convencido. Ahora, el Espíritu Santo nos avisa, nos insta, nos motiva, pero la decisión final siempre está de nuestro lado. Así es, y entonces cuando nosotros dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver nuestras posesiones, nuestra posición terrenal, todo lo que nos ata a este mundo, puede que cuando llegue el momento de decidir, pues tengamos más dificultades para poder hacerlo por Cristo Jesús. Esto que le pasó a Pilato no está tan distante quizá de lo que a lo mejor podemos pasar nosotros al momento de encontrarnos con Jesús. No basta con decir que es uno cristiano, no basta con decir que voy a la iglesia, sino tenemos que realmente conocer a Jesús, aceptarlo en nuestro corazón. Y vamos a pasar a la siguiente parte porque es una parte muy interesante en la que encontramos similitudes entre diferentes versículos y partes de la Biblia. Aquí vamos a ver un versículo que se encuentra en Juan 1:29, que es el momento en el que Juan el Bautista ve a Jesús y dice unas palabras importantes. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos recordando este versículo porque pasa algo similar con Pilato. Pilato tiene a Jesús, tiene a un hombre demacrado y lo presenta ante el pueblo. Y ese momento se sincroniza, ¿no? en la estructura del Evangelio de Juan. Porque cuando presenta Pilato al Señor Jesús, lo hace de la misma manera. Él en su corazón reconociendo que ciertamente la lección nos dice que el Espíritu Santo de una forma u otra iluminó a Pilato para que en su mente estuviera ese dicho de que el rey de los judíos, porque nadie en el pueblo decía o lo aceptaba, al contrario, se molestaba. Pero el Espíritu Santo manejó o inspiró a Pilato para que pudiera determinar eso. Y cuando lo sacan con la corona de espinas y con ese manto, simulando una presentación real, pudiéramos decir, porque había una corona, había un manto de otro color, entonces eso simbolizaba un personaje importante. Se sincroniza de esa forma porque eran 2 personajes
movidos por el Espíritu Santo, por la Trinidad, presentando a la persona de Jesús ante el pueblo, que ese personaje realmente era el Hijo de Dios. Y aquí Pilato hace un último intento, cuando ya está Jesús demacrado, Jesús ya azotado Golpeado. y con todas las características que acabas de mencionar, le vuelve a decir al pueblo, miren ya cómo está, o sea, no es necesario que le castiguemos más, ¿de verdad lo vamos a crucificar? Es increíble cómo cuando ponemos todo en contexto nos damos cuenta que una persona pagana, una persona que no conocía a los judíos, no conocía la historia de la Biblia, sino que era alguien ajeno completamente a todas las enseñanzas de la Biblia, estaba luchando por liberar a Jesús. Mientras tanto, el pueblo que conocía, que sabía, que tenía todas las señales para identificar al Mesías, estaba intentando crucificarle. Esperemos que nosotros tengamos suficiente luz y sobre todo que podamos abrir los ojos y tengamos la voluntad para dejar que Jesús entre en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder observar las señales y no estar cegados como el pueblo de Israel en ese momento. Y aquí se cumple la profecía que dice que Dios tiene también otras ovejas en otros rebaños y los va a utilizar en su debido momento. Aquí esta oveja, Pilato, no tuvo la determinación suficiente, pero intentó hasta donde su conveniencia le permitió, porque el pueblo de Israel se dio cuenta, los judíos se dieron cuenta que encontraron la manera de poder chantajearlo y ahora entonces lo declaran culpable. Y tú decías del último intento, el último intento fue, ¿saben qué? Ustedes tienen una costumbre, en la Pascua se libera a un criminal, a alguien que está encarcelado, les libero a él, se los dejo libre, y no, prefiero a Barrabás, a alguien que era un ladrón, que era alguien asesino, tachado por la sociedad, pero estaba tan cegado por el enemigo, todo el pueblo judío, que dijeron, danos a Barrabás, crucifica a Jesús. Y entonces ahora vamos a estudiar cómo la gloria de Dios se manifiesta en la cruz. Y vamos a ver entonces el resultado de esta acción. Cuando Jesús entonces es sentenciado, pues tiene que ir a la cruz. Sin embargo, la cruz para Jesús significaba gloria. Como lo hemos estudiado en otras lecciones, era un momento muy triste, muy crudo de ver. Incluso nosotros a lo mejor vemos representaciones teatrales, en películas quizá, de cómo fue la pasión de Cristo, y es verdaderamente crudo ver ese momento. No imagino cómo habrá sido en la realidad esa caminata con la cruz mientras lo iban azotando, ese momento en el que lo estaban crucificando, la sangre cayendo por su cuerpo. Pero este momento de aparente dolor, de humillación, para Jesús era un momento de gloria. Había gloria porque el Hijo de Dios estaba siendo crucificado, pero no porque estaba muriendo nada más por morir, sino porque estaba dando su vida en sacrificio de otros. Fue el Espíritu Santo el que movió a Pilato para tener la convicción de haber condenado al Rey de los Judíos, para saber que él estaba condenando al Rey de los Judíos, porque precisamente fue él quien escribió, este es el Rey de los Judíos. Y quizás sin saberlo, o a lo mejor sabiendo un poco más, estaba dando testimonio de quién era Jesús. Hasta en 3 idiomas venía esa frase en la placa. Y aunque le pidieron los judíos, yo me imagino que los sacerdotes, los principales, dijeron, borra eso, o pon el que dice ser el Rey de los judíos, pero no pongas el Rey de los judíos. Y Pilato, sin embargo, le dijo, esto es escrito y así se va a quedar. Entonces, la Biblia también menciona, la historia nos dice que esa forma de morir en el Imperio Romano era la forma más vergonzosa, era una humillación pública, pero contradictoriamente, para lo que nosotros queremos, de lo que nosotros nos vemos beneficiados, ese momento en la cruz es el momento más glorioso en la historia de la humanidad. Porque todos aquellos símbolos, aquellos corderos pascuales, sacrificios, todos esos pequeños símbolos se veían reflejados en el momento del verdadero cordero pascual, el verdadero sacrificio, la sangre que sería derramada, que no necesitaría derramarse nunca más ni una otra gota de sangre, porque esa sangre prevalecía por todos los siglos hasta nuestros días. Y ese momento de la crucifixión de Jesús fue compartido también con aquellos que estaban observando esta situación. Entre ellas estaba María, la madre de Jesús.
María también tenía conocimiento de la misión de su hijo, también tenía conocimiento de lo que estaba pasando en esa situación ella ya sabía con anterioridad que este momento tenía que llegar. Sin embargo, estaba perdiendo al hijo que ella había criado. No podemos dejar de perder de vista que María había criado a Jesús desde su infancia y entonces era una persona amada también para él, no solamente como el Salvador del mundo, sino también como su propio hijo. Y Jesús, incluso en ese momento en la cruz, encomienda a su mamá con uno de sus discípulos, con Juan. Vemos el amor que tiene en demasía Jesús, y que incluso en ese momento tan difícil de su muerte está pensando de manera terrenal también en su madre y cómo le encarga con uno de sus discípulos. Consecutivamente de esto, el Señor tiene sed y pide que le den agua. Le acercan un trapo humedecido con vinagre, dice la Biblia, y cuando se lo acercan a los labios, dice: consumado es. ¿Qué es lo que se había consumado? El glorioso plan de salvación para toda la humanidad. Y una vez más se vuelve a confirmar las profecías, porque la historia nos dice que se empezaron a repartir su ropa y echaron suertes por su túnica, tal cual lo había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces todo el ministerio de Jesús había concluido en ese momento con la crucifixión de una manera perfecta. Se había glorificado el nombre de Dios a través del ministerio del Hijo. Se había cumplido la misión de Cristo hasta este momento, porque faltaba un último paso también. Y en esta situación de la muerte de Jesús, nos damos cuenta de que la salvación es un don de gracia. Ninguno de nosotros como seres humanos hemos hecho algo o haremos algo para poder ganarnos por nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas la salvación. La muerte de Cristo y todo lo que pasó en la pasión, los azotes, las humillaciones, los dolores, todo eso era para que nosotros tuviéramos de manera gratuita la salvación. No queda otro camino. Si nosotros queremos la salvación, no importa qué tan buenos o qué tan malos seamos, lo que importa es que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. En el momento en el que nosotros queremos hacer algo por nuestros propios méritos, le estamos restando importancia al sacrificio de Jesús en la cruz. Demeritamos lo que él sufrió en ese momento. Entonces, entreguémonos a Él y vamos a tener como consecuencia una vida transformada. Una vida en la que nosotros seremos buenos, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, en la última parte de nuestro estudio de esta semana, tenemos la gloria de la resurrección. Cómo la gloria de Dios también se manifiesta en el momento de la resurrección. Y la Biblia nos dice que los seguidores de Jesús, sus discípulos, tanto hombres como mujeres, quisieran o no quisieran, guardaron el sábado. Entonces, ese día ni se acercaron, y aunque sus corazones estaban tristes, no hicieron por ir a la tumba. Pero el domingo en la mañana, yo me imagino que las mujeres que menciona la Biblia, en cuanto se ocultó el sol, compraron las especies, todo lo que ellos querían, ¿no? para poder llevarlo al cuerpo de Jesús. Y al otro día, muy temprano, se disponen a ir. Y cuando están llegando a la tumba, ven que está vacía, ven que está abierta, y se asustan. Y van corriendo y buscan a dos discípulos, a Pedro y a Juan, menciona el Evangelio. Y entonces los mandan a traer. Aquí hay una misión bastante importante y dos aspectos que nosotros como cristianos debemos de tomar ejemplo, el cual es ver y creer. Juan y Pedro llegan, y cuando Juan llega a la tumba se da cuenta de que el sudario, de que esa manta con la que estaba envuelta Jesús estaba doblada y a un lado. Este detalle que parece mínimo, pues nos muestra también que Jesús, en el momento en el que resucitó, pues digamos que tendió la cama, por así decirlo. Claro. Esa costumbre que algunos autores hablan acerca de que tengamos que hacerla todos los días para que podamos ser productivos, Jesús la hizo en el momento de su resurrección. Incluso en ese momento en el que Él se levanta de la tumba, toma su sudario, lo dobla, lo pliega y lo pone a un lado. Esto nos indica de alguna manera que la persona que estaba ahí se levantó. Porque si a lo mejor los discípulos lo hubieran levantado o alguien se hubiera robado el cuerpo, pues quizá no tuvieran la delicadeza de doblar lo que estaba ahí y ponerlo a un lado.
sino que era la resurrección de una persona que estaba sucediendo en este momento. La lección también nos dice que el argumento de que unos ladrones se habían llevado el cuerpo tenía muy pocas bases, porque número uno, los ladrones llegaban buscando tesoros. Si no encontraban nada de eso, no tenían por qué llevarse el cuerpo, porque ¿qué valor podría aportar un cuerpo, un cadáver? Entonces, esa era la razón número uno. La número dos es que, pues ya, si lo trasladaban, ¿hacia dónde lo llevaban? Y la otra es que no iban a dejar acomodado el sudario, tal como señala el Evangelio de Juan. Entonces, esta teoría no era muy aceptable, porque no habían argumentos sólidos para poder creer que unos ladrones, que unos vándalos hubieran mancillado la tumba con tal de quedarse con el cadáver. Así que Juan en ese momento identifica esa señal y entonces recuerda, el Espíritu Santo le ayuda y entiende qué es lo que realmente había sucedido. Hasta la crucifixión, ninguno de ellos tenía en su mente ese momento de la resurrección. Y como habíamos estudiado, el Señor Jesús les decía y lo ignoraban. Pero en ese momento, con esa señal, Él identificó que su maestro ya había levantándose de los muertos. Y es muy importante este momento, la resurrección, porque es la seguridad que tenemos nosotros de que Jesús ya venció a la muerte por cada uno de nosotros, que nosotros podemos tener vida eterna gracias a que Jesús resucitó. La historia de la misión de Jesús hubiera sido muy triste si nos quedáramos hasta el momento de la crucifixión, hasta el momento de ver al Hijo de Dios crucificado y muerto y enterrado en una tumba. Sin embargo, la historia de la misión de Cristo se cierra con esta acción, con la resurrección. Y es gracias a que Jesús vuelve a la vida que nosotros podemos tener la plena seguridad de que aunque en este mundo nuestra vida perezca, vamos a poder resucitar en ese momento glorioso de su segunda venida para poder ascender al cielo con Él. Gracias a esa tumba vacía, ahora sí, el cielo desbordó en festejos, en alegrías, porque la misión estaba completamente consumada, terminada al 100%. Si Jesús, al morir, al ser crucificado, había cumplido una parte importante, porque había sido llevado a la cruz sin mancha alguna, como tenía que ser, como la ley lo demandaba. Para que hubiera perdón, debía pagarse el pecado. ¿Y cómo se pagaba? Con muerte, pero de una persona íntegra, y Jesús lo había hecho. Pero si no llegaba a resucitar, entonces nosotros nos quedábamos sin esperanza. Gracias a Dios, situación. Exacto, gracias a la Trinidad, que todo se consumó de la mejor manera, tal y como estaba planeado. Y entonces ahí es donde ya el cielo hizo su parte y ahora viene la nuestra, porque Jesús ya había cumplido. Así es, Jesús cumplió con su misión, Él sabía lo que venía y con la resurrección entonces Él puede decir que ya está hecha su tarea, ya está hecho lo que Él venía a hacer. Y vamos a la última parte de nuestra lección, porque en esta parte vamos a analizar un encuentro que tiene Jesús ya resucitado. Y es muy interesante ver cómo Jesús, incluso después de su resurrección, se presenta ante sus discípulos, ante sus seguidores, ante ciertas personas en específico, para darnos lecciones a cada uno de nosotros sobre cómo reaccionar, sobre cómo creer verdaderamente, entre otras muchas enseñanzas que nos da Jesús. Y tiene un encuentro con María Magdalena. María Magdalena se atrasa un poco al llegar a la tumba de Jesús después de que encuentran la tumba abierta, y entonces María Magdalena encuentra a dos ángeles ahí dentro de la tumba. Ella esperaba a lo mejor ver otro escenario, pero se encuentra con dos ángeles y entonces tiene un encuentro con Jesús que está registrado en Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le estaba dando una última misión a María. Exacto. Y cabe recalcar que a pesar de ese momento del que yo me imagino que el encontrarte a estos dos seres no eran unos seres normales, unos seres comunes, y algo debe haber y que irradiaba luz, paz, tranquilidad, no sé. Pero María de buenas a primeras no lo identifica, hasta que el ángel, que sabemos que es Jesús, le dice: María. Entonces ella identifica ese tono de voz y le dice: Maestro. Y ya entonces le da esa encomienda que acabas de leer. Qué encuentro tan bonito. Yo creo que después de esos momentos de desesperanza, de tristeza,
de derrota, porque ese era el ánimo de los discípulos de Jesús, de derrota, se sentían chasqueados. En María, en su corazón, al escuchar a su maestro, toda esa alegría que se desbordó. Y cuando hay un encuentro así de personal con el Señor Jesús, entonces hacer la encomienda que nos da no es difícil, porque la Biblia dice que ella salió y fue a dar gritos, fue a dar de voces, fue a avisar a todos los que tenía a la mano de que su maestro había resucitado y había cumplido con esa misión. Y María en ese momento empieza a decirles a todos las buenas nuevas. Y esa misión que Jesús le está dando a María Magdalena en ese momento es la misma que nos da a nosotros. Ve y dile a tus hermanos, ve y dile a los demás que Cristo ha resucitado. Ve y diles que hay esperanza y salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir y contar a todo el mundo esta historia que estamos leyendo, que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó para podernos darnos salvación a cada uno de nosotros. Quiero compartirles una publicación de Hijos e Hijas de Dios del 9 de agosto de la hermana Elena G. de White. La sencilla historia de la cruz de Cristo, su sufrimiento y muerte por el mundo, su resurrección y ascensión, su mediación en favor del pecador ante el Padre, subyuga y quebranta el duro corazón pecaminoso e induce al arrepentimiento al pecador. El Espíritu Santo pone el problema bajo una nueva luz y el pecador comprende que el pecado debe ser un mal tremendo ya que cuesta tal sacrificio para expiarlo. ¿Por qué fue hecho esto en favor del hombre? Se debe a que Dios lo ama y a que no quiere que nadie perezca, sino a que todos procedan al arrepentimiento, crean en Jesús como en un Salvador personal y tengan vida eterna. El estudio de esta semana ha sido tremendamente conmovedor. Y no hay forma de que al repasar cada uno de estos capítulos de Juan, nosotros nos quedemos sentados y sin motivación alguna a hacer la misión. Así es, cuando nosotros comprendemos lo que sucedió en la cruz, que alguien murió por nuestra culpa, que alguien murió por el pecado, que alguien murió en nuestro lugar, cuando comprendemos realmente lo que sucedió en esa cruz, lo que dice la hermana Elena G. de White se cumple en nosotros. ¿Cómo podremos nosotros pagar este favor que se nos ha hecho? ¿Cómo podemos nosotros pagar esta gran bendición que se nos ha sido dada? No hay cómo pagarla, simplemente aceptar ese don divino y ofrecer nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial. Sin duda, como dices, esta semana ha sido un estudio muy revelador, recordándonos este momento tan importante de la muerte de Jesús y de la gloria que hay en todo este proceso, sobre todo en su resurrección. Ojalá podamos reflexionar sobre estas palabras para que no sean nada más una teoría o algo que nos dijeron, sino que sea algo que vivamos todos los días para poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador. La última lección es acerca del epílogo y vamos a ver más acerca de esta comisión. También esta última lección nos lleva al último sábado del año. Y yo creo que es un buen momento para que nosotros pensemos en el sacrificio de Jesús. Y totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. No lo merecemos, pero lo tenemos. Lo aprovechemos, lo valoremos. No demeritemos la sangre preciosa de Cristo, sino que al contrario, compartamos esta gran verdad. Le digamos a todos, a los más posibles que tengamos a la mano, que Jesús murió por ti y por mí. Muchas gracias, Johnny, por acompañarnos en este estudio. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Cristian, y esperamos podernos sintonizar la próxima semana para nuestro último repaso de lección de este año. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.